Bueno, muchas gracias por hacer este encuentro latinoamericano. Yo estuve viendo la agenda, es genial cómo podemos encontrarnos con los amigos en medio de la pandemia. Bueno, yo creo que está súper sabido que los datos son el nuevo recurso natural de las organizaciones, de los gobiernos. Yo creo que ahora la pandemia ha sido el gran acelerador de la transformación digital y de esta necesidad de poder trabajar con los datos, ¿no? De usarlos para atender nuestras necesidades, mejorar la competitividad, la innovación. La creación de empleo ha sido en nuestro país, yo estoy en Ecuador, una vía a través de los datos, el tema de generar posibilidades para que se encuentren, por ejemplo, los proveedores de productos con los consumidores, especialmente en los primeros meses de pandemia, donde la gente del agro fue la más afectada, ¿no? Porque la gente tenía miedo de salir a hacer las compras y fueron los sitios de autoservicio los que estuvieron atendiendo intermediarios. Pero claro, toda esta información puede ser una vía para el crecimiento económico de las organizaciones. Y bueno, lo cierto es que en nuestra región muy pocas organizaciones, muy pocos gobiernos, todavía se sigue hablando del tema de datos abiertos, el uso de analíticas avanzadas o al menos analíticas de tipo descriptivo todavía está en deuda. Y yo quiero hablar hoy de cómo podemos las universidades embarcarnos en una lógica de universidades gestionadas, orientadas a través de datos, ¿no? Y estos datos y las analíticas son fundamentales, sean de tipo descriptivo, predictivo o cognitivo, como si fuese una escalera de desarrollo, ¿no? Crear universidades basadas en datos, yo creo que es un siguiente paso en la gestión de TICs, en la gestión desde la tecnología para apoyar a las universidades en general. Y claro, alcanzar una visión de datos implica poder trabajar desde distintos frentes las cosas que nosotros como instituciones tenemos a nuestro cargo. Esto es datos que poseemos de personas o datos que nos ayuden a competir y que están fuera del perímetro de nuestras universidades y datos que están en continuo movimiento. Esto permite alcanzar una visión única tanto de las personas como de los trámites, de las gestiones, de los recursos que tenemos en nuestras instituciones y del negocio en particular. Si tenemos que trazar una curva de madurez en la gestión de datos, yo creo que muchas instituciones hemos avanzado hacia el tema de mejorar nuestras operaciones, reducir costos, evitar el tema de redundancia, el tema de datos no limpios, y nos hemos ido modernizando con el tema de inteligencia de negocios y de data warehousing. Y yo creo que hasta ahí la mayoría de las instituciones, la mayoría de universidades se encuentran en esos puntos en la gestión de la información que tienen a su cargo. Y sin embargo, hay otras instituciones que están avanzando hacia analíticas como elementos de autoservicio para impulsar decisiones basadas en datos. La mayoría yo creo que están, digamos, en experiencias de implementación de data warehousing y están avanzando un poco más lento hacia la posibilidad de analíticas. Y lo cierto es que si pasamos las analíticas hacia nuevos modelos de negocio, podemos alcanzar una transformación basada en la posibilidad de automatizar varias de las acciones que tenemos a nuestro cargo. Y esto nos lleva a hablar de la cuarta revolución industrial, una cuarta revolución que no es más que un punto, un eslabón en esta sucesión de eras económicas y ventajas competitivas que inició hace un montón de años, por lo menos hace 100,000 años, cuando teníamos una economía de cazador-recolector y que fuimos avanzando hasta apenas hace 10,000 años a una economía agraria, una economía industrial de hace pocos cientos de años atrás, hacia una economía de la información y una actual economía de la conexión, en la que el poder de los datos es la clave de esta transformación digital. Se habla que la inteligencia artificial sigue una ruta de algoritmos, pero que requiere de una disponibilidad de información, especialmente información limpia, información de calidad, que permita alcanzar esta cuarta revolución industrial, una revolución que creo que nos ha quedado claro con la pandemia, que desdibuja esta distinción entre las esferas físicas y tiene sus problemas y tiene estos retos que nos llaman a enfrentarlos a nosotros, especialmente en el sector universitario. Estaba escuchando la parte final de la conferencia anterior y claro, el tema de
de esta transformación de nuevas formas de impartir enseñanza, rompe estas esferas físicas que teníamos, claro, esferas digitales e inclusive biológicas que nos plantean pues retos que deberíamos enfrentar como instituciones. Uno de los primeros pasos, desde mi punto de vista, en desarrollar esta transformación requiere que las instituciones en el tema de tecnología lo asuman dentro de su estrategia institucional como parte de un gobierno que pueda alinear y sacar el máximo provecho de las tecnologías con el fin de alcanzar su misión, su estrategia, su función, digamos, institucional, ¿no? Yo creo que el tema de tecnologías en la mayoría de instituciones sigue siendo un tema de un nivel menor, que simplemente o está demasiado delante de la estrategia institucional y por tanto se produce ese desalineamiento con lo que desea, con la misión de la propia institución, o está pues demasiado retrasada porque las inversiones no se han focalizado adecuadamente, ni se ha logrado permear toda esta estrategia institucional con el tema de las tecnologías. Ahora mismo estamos hablando en muchas organizaciones el tema de poder acelerar la implementación de gobiernos de TIs, y yo creo que es hora que las universidades también se lo planteen como una necesidad con el fin de poder acelerar el desarrollo. Porque es importante el tema de tener un gobierno de TI, porque las instituciones en general y más las universidades, desde mi experiencia, tienen distintos silos de poder, que reflejan silos de información, islas que no se conectan y que entran en conflicto. Entonces una universidad es muchas universidades, ¿no? Es legión de universidades, cada una con distintos grupos de poder, con distintos intereses que lo llevan a la práctica a través de el tema de tecnologías y otras vías, ¿no? En lo que refiere a tecnología, por tanto, estos intereses que surgen y que entran en conflicto entre los grupos, pero sobre todo con la propia misión y estrategia institucional, debe ser gobernada, debe ser organizada de tal manera que sea posible avanzar como institución. Y yo les quiero mostrar aquí una curva o una escalera basada en una propuesta de IBM sobre qué implica avanzar en el tema de transformación digital. La transformación digital tiene que ver con transformar las personas, tiene que ver especialmente con cambiar la cultura de la organización, pero estamos en un momento en el que todo este cambio está basado también, necesita del tema tecnológico. Y el tema tecnológico está atado en romper estas esferas incluso físicas con el tema de la automatización. Y la automatización tiene que ver con el tema de datos, ¿no? IBM plantea una escalera de 4 pasos digamos, alineada a imprimir una transformación digital en una organización que tenga como cumbre la inteligencia artificial, que tenga como cumbre la automatización. Yo quería compartir, sé que el espacio es pequeño, además de estos 4 pasos que plantea IBM, yo creo que en las universidades que yo he podido ir revisando el estado de tema tecnológico, hace falta una base más, ¿no? Una grada en esta escalera, un escalón en esta escalera que tiene que ver con estabilizar. IBM plantea que esta escalera de la inteligencia artificial tiene que partir con colectar, organizar, analizar y alcanzar la inteligencia artificial en 4 pasos. Pero bueno, para colectar datos que apunten a esta transformación digital, estos datos que tienen que ser simples, accesibles, requieren una estabilización en las aplicaciones que son las que captan la información, ¿no? Las que almacenan la información. Hemos sido como instituciones muy buenas a la hora de empezar a captar datos y acelerar esta captación de datos y almacenamiento a un ritmo impresionante. Sin embargo, al haber silos de información, y por eso comentaba esta necesidad de gobierno, al tener distintos aplicativos y distintos grupos gestionando esta información, claro, es difícil avanzar en una escalera de inteligencia artificial si no somos capaces de estabilizar aplicaciones y establecer esta trazabilidad mínima que nos permita llevar la traza del dato desde que conectamos con una persona que puede estudiar con nosotros a través de un ciclo de vida de esta persona interactuando con distintos procesos y personas de nuestra institución. En mi universidad hemos planteado un concepto que se llama el Innovation Hub,
La idea es cómo podemos, a partir de toda esta data que somos capaces de recolectar y que se encuentra ahora mismo dispersa en distintos sitios, podemos traer información que permita responder preguntas. Preguntas para transferir conocimiento, para innovar de mejor forma, para poder generar respuestas en esta función propia de una universidad, que es de vincularse con su sociedad a través de sus propias capacidades, ¿no? Tenemos información de profesores, como todas las universidades, de nuestros estudiantes, cursos, proyectos, consultorías, grupos de arte, en fin, de un montón de elementos de información y que deberían ser organizados de tal manera que sea posible responder preguntas que nos plantea la propia sociedad. Y en este esquema de poder integrar toda la información que podamos y que está dispersa y que está regada por diferentes sistemas, grupos de gestión en la universidad, yo creo que hace falta que todas las universidades nos podamos plantear una especie de mapeo de un ciclo de vida completo de un estudiante, desde el proceso de reclutamiento hasta cuando se convierte en un alumni, un ex estudiante nuestro y con quien conviene tener un vínculo, ¿no? Un vínculo que nos permita mantener conectados, ¿no? La cuarta revolución industrial en el tema de definición se habla de una era que da basada en una ventaja competitiva que es la posibilidad de mantenernos conectados. Y claro, al plantear esta posibilidad de tener conectada la información, de tener conectados los sistemas, y estos sistemas que pueden ser heterogéneos, que pueden ser dispersos y distribuidos, nos da la posibilidad de tener una visión completa de nuestra organización. Lo mismo podríamos hacer con los profesores, ¿no? La información que tenemos de los profesores, unos profesores que producen unos materiales, pero que también hacen investigación, que se mantienen activos a través de vinculación, que hacen labores de gestión, que se están formando, que están haciendo pasantías. Toda esta información está en distintos sitios, ¿no? Y el primer paso de esta escalera para alcanzar la inteligencia artificial implica colectar toda esta información de manera que pueda ser sencilla de utilizar y avanzar hacia el tema de características que permitan la automatización, ¿no? La analítica, la predicción. Y bueno, claro, lo cierto es que esto no es fácil, ¿no? Estamos en una especie de Babel, con todos los sistemas que tienen las instituciones, las universidades en particular, información distribuida en distintos lugares con distinto nivel de calidad, y eso implica un reto que permita pasar toda esta avenida, ¿no? de buscar los datos a través de un trabajo sobre ellos que nos permita tener información, conocimiento, que nos permita generar mejores decisiones, ¿no? Y que nos permita, a partir de este conocimiento, generar patrones que nos hagan instituciones mucho más potentes. Pero claro, el tema de datos es un tema que también ha tenido desde el punto de vista tecnológico un conjunto de transformaciones. El modelo de datos que se viene usando desde hace 50 años atrás es el modelo presentado por IBM a través del profesor Cott y es el modelo relacional, los datos como tablas. Sin embargo, claro, en este proceso de revolución de datos, de mirar que la inteligencia artificial es posible solamente si tenemos datos de calidad, si tenemos datos confiables, en los que la trazabilidad de la información es posible en una institución, hemos visto que los modelos estándares de gestión de datos ya no son suficientes y han aparecido nuevos modelos, estos modelos no SQL, ¿no? Unos modelos en los que los datos dejan de tener esta forma de tablas y se convierten en datos con nuevas estructuras. Yo me quiero referir a una de estas estructuras, ¿no? Los datos no SQL de tipo grafo, como el elemento que permite combinar esta información posible. ¿Cómo puedo tener una visión 360 de mis recursos, por ejemplo, educativos o de mis estudiantes, de los profesores, de las carreras, si esta información está en distintos sistemas que son heterogéneos, que están dispersos, que se gestionan de manera autónoma? El modelo que actualmente está desarrollándose y está en mayor auge es un modelo orientado a grafos. Esto es un modelo en el que es posible que la información que se representa, además de ser entendible por los operadores humanos, pueda ser procesable automáticamente por máquinas. Y aquí ha habido un desarrollo súper interesante a lo largo de estos últimos 20 años,
con un enfoque de tratar a los datos como una gran red, una red mundial, y esto ha dado origen a este concepto, que es el concepto de una web semántica, un concepto que está en el eje de la evolución de la web, ¿no? La web, como conocemos ahora, era distinta hace 10 años, 20 años atrás, y va a ser diferente a la que tengamos en 10 o 20 años más adelante. Es una web en la que el conocimiento puede ser utilizado de forma más automática, de forma directa, a través de agentes máquina, ¿no? Y claro, el paradigma que se utiliza es este paradigma de mirar la información como un gran grafo de conocimiento. Y las grandes, los grandes proveedores y gestores de información en el mundo, como el propio Google, está impulsando un paradigma de ese estilo a través de su proyecto Knowledge Graph, con el fin de poder depurar información que está en distintos sistemas. Los grafos permiten resolver uno de los grandes problemas a la hora de integrar la información que está dispersa y que nos va a permitir hacer transformación digital desde el punto de vista de la automatización. Y esto es lidiar con la interoperabilidad, lidiar con la posibilidad de integrar información que es distinta, ¿no? Y claro, cuando cada sistema usa distintos estándares, tenemos que buscar vías que nos permitan conectar esta información, una especie de adaptadores, ¿no? Que nos permitan conectar datos, y es ahí donde este enfoque de los grafos, de mirar a la información como un espacio global, tiene su posibilidad. La idea es desarrollar pues, un conjunto de estándares abiertos de gestión de información que permitan conectar los datos de distinto tipo. Esto es la alternativa a mirar los datos de una sola forma, ¿no? Si fuese un jardín y vemos que nuestros datos en nuestras universidades se conecten, la idea sería tener todos los datos del mismo tipo, todos los datos como si fuesen flores del mismo tipo, tamaño, forma y color. Pero claro, eso no es real, no es natural. La vía es utilizar elementos que permitan mantener el jardín diverso, heterogéneo, pero que sea posible conectarlos. Y ahí este ciclo de vida que presento aquí permite ir avanzando en poder crear esta conexión en los datos. Datos que pueden ser de distinto tipo, que pueden estar en distintos sistemas en Excel, ¿no? Y que tengan esta capacidad de conectarse para que nuestras instituciones sean capaces de avanzar, ¿no? De que detrás de todos estos datos, no importa el formato, está una trazabilidad invisible que es la que necesitamos explicitar para avanzar hacia generar información, conocimiento, y bueno, aunque no deja de ser un tema de marketing, ¿no? Poder generar sabiduría. Y claro, desde esta vía, en los proyectos que nosotros estamos impulsando como universidad, la idea es poder aumentar la sofisticación en la gestión de la información con el fin de que el valor de la información se aumente. Si tenemos nuestros planes académicos, ahora en pandemia, yo creo que el tema de haber tenido organizada los materiales de enseñanza fue clave para que no se interrumpa la educación, para que nuestros estudiantes no se perjudiquen. Claro, si este material, los planes y los recursos estaban en un formato no digital, las posibilidades que teníamos de entregarlos a nuestros estudiantes eran menores, ¿no es cierto? Si lo digitalizamos, si lo teníamos mapeado ya no solo en nuestra cabeza, sino explicitado y lo teníamos organizado, las posibilidades se aumentan. Y claro, si nos metemos a la información que está detrás de estos documentos, de estos recursos, y mejoramos la forma de representación, los hacemos más sofisticados en la gestión, las posibilidades de automatizar son muchísimo más amplias. Yo creo que varias de nuestras universidades tuvieron poca capacidad de reacción a hechos muy sencillos, muy concretos, como habilitar los servicios digitales para mantener su oferta académica continua. Hay quienes tardaron horas, días, semanas, y algunas instituciones muy grandes incluso tardaron meses en ponerse a la vanguardia, ¿no? Bueno, no a la vanguardia, realmente en ponerse en línea y ofrecer canales de comunicación. No se diga del tema de todos estos recursos y estos planes que las universidades las tienen ahora mismo, yo creo que poco gestionadas, y que impidieron tener herramientas digitales al servicio de nuestros profesores y estudiantes. Claro, bueno, paso esto rápidamente,
desde mi punto de vista, el avanzar en esta gestión del conocimiento, de gestionar nuestros datos, es la vía clave para que podamos alcanzar una transformación digital. Necesitamos partir del conocimiento tácito a un conocimiento que se explicite, ¿no? Pasar del conocimiento que está en los expertos, pasarlo a tenerlo de alguna forma digitalizado y a continuación estructurado de tal manera que pueda ser posible combinarlo, que pueda ser posible mezclarlo con otro conocimiento, volverlo a internalizar en los seres humanos que somos los que usamos este conocimiento y volver a crear más conocimiento, ¿no? Y esto es posible de alguna forma, en algún grado, a través de distintas herramientas de gestión de la información que buscan básicamente conectar todos estos hilos que están distribuidos a través de la web o de la organización y, como les decía, que nos permitan avanzar, ¿no? Yo quiero ir finalizando con estos temas. Yo creo que muchas de nuestras instituciones, me refiero más a las universidades, pero bueno, también a las pymes y otras instituciones o los gobiernos, ¿no? No tiene que ver, creo que yo, el tamaño, es la decisión de ir implementando acciones que permitan trabajar sobre nuestros datos y sacar ventajas competitivas del estado del arte que tiene la técnica, que tiene la tecnología, especialmente en temas de automatización. Hablo de esta curva de dolor porque yo creo que mientras más tardemos en implementar acciones que busquen esta automatización, esta transformación digital, mayor dolor nos vamos a ocasionar como instituciones. Va a ser más caro, va a ser más complicado. Yo creo que esta curva del dolor debe plantearnos como universidades a asumir, ¿no?, acciones que estamos dejando para más adelante, ¿no? El conectar nuestros sistemas, formalizar nuestros sistemas, mantener trazabilidad de los flujos de información es clave a la hora de poder enfrentar una automatización. Y bueno, la transformación digital es un tema no solo de las empresas privadas o de las universidades, sino incluso de los países. Yo creo que ahora mismo la transformación digital es el centro de tensiones geopolíticas, de un debate enorme sobre soberanía tecnológica, sobre la capacidad de mantenernos autónomos en nuestra estrategia digital, sea como país, como bloque de países, como empresas, como instituciones, como universidades, con el fin de garantizar la competitividad global, ¿no? Las universidades que estuvieron preparadas con mejores servicios en el tema de su oferta académica han crecido un montón. Yo estuve justo hoy en la mañana en una reunión con otra universidad privada europea que ofrece formación en línea. Ya hablan de esta crisis como una gran posibilidad de crecimiento en sus posibilidades académicas, mientras otras universidades están enfrentando riesgos de tipo, claro, no solo por su propio desempeño, sino por el efecto social, económico derivado de la pandemia. Entonces, yo creo que el gestionar esta información, nuestros patrimonios, convertir en nuestro recurso natural, entre comillas, a los datos, nos debería buscar como instituciones a alcanzar esta soberanía tecnológica, mejorar esta autonomía estratégica, digital, ¿no? Hay mucha de nuestra información, las instituciones han decidido que esté fuera en algunas empresas, proveedores transnacionales, y que nosotros contratamos el servicio y estamos pensando en el servicio, pero no en toda esa data que son capaces estas empresas de recolectar y gestionar, y que nosotros quedamos a la deriva. Eso yo pienso que nos detiene en esta posibilidad de mantenernos competitivos globalmente.